que no he tenido todavía el placer de saludarla personalmente porque ha llegado más tarde. Hola. Muy buenas, María. ¿Qué tal? ¿Me van a permitir que le dé un beso aquí en Gracias, directo? muchas gracias. ¿Qué pasa? Pues ¿Cómo nada, estamos? muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, María, porque además creo que ha salido esta misma mañana de Málaga, ¿no? Sí. Y ha sido, supongo que habrá sido un tanto complicado, ¿no? La llegada a tiempo a la ciudad, ¿no? Bueno, Bueno, la charla de María se va a centrar en la invasividad del alga que nos ocupa, de Rugolopteris. La doctora María Altamirano Getche es actualmente, bueno, ella es doctora en biología, lógicamente, por la Universidad de Málaga. Es actualmente catedrática de la universidad. Ha desarrollado numerosos proyectos sobre algas invasoras. Su principal actividad investigadora se ha centrado, entre otras cosas, en algas invasoras. Yo recuerdo, precisamente hace ya unos cuantos años, creo que en 2008, nos acompañó en el Instituto de Estudios Ceutí en una de las jornadas sobre medio natural, precisamente para hablarnos de su especialidad, las algas invasoras. En aquellos momentos nos hablaba de Asparagopsis, nos hablaba de Caulerpa como posibles especies pues, que podrían causar gravísimos problemas en los ecosistemas marinos y en los hábitats litorales, ¿no? De la ciudad, por ende del estrecho y del Mediterráneo. Pero en aquellos momentos todavía no pensábamos ni teníamos siquiera pensamiento de lo que se nos venía encima con Rugolopteris, ¿no? Bueno, como ha comentado Elena, María ha desarrollado varios proyectos, ha intervenido de forma activa en la elaboración de la estrategia. Y no me extiendo mal. Bueno, el currículum de María pues es extensísimo, ¿no? Pero no tenemos prácticamente tiempo para ello. Después podremos hablar con más tranquilidad. Le paso la palabra y más o menos vamos sobre hora. Muchísimas gracias, María. muchas gracias a ti, José Luis. Estaba hablando así. Bueno, pues quiero empezar agradeciendo, ¿no? Como no puede ser de otra manera, a los organizadores de esta necesaria jornada. También, bueno, pues al Instituto de Estudios Ceutíe. Hola, Javi. Por supuesto, también al Miteco, pues bueno, y a todos los que están interesados en este tema. Y bueno, pues agradecida porque me permitan tener secuestrada su atención durante media hora para poder compartir con ustedes pues algunos resultados de diversos proyectos que hemos ido llevando a cabo durante los últimos años centrados en esta especie. Como ha dicho José Luis, muchas gracias por la presentación. Llevamos ya pues, bastantes años dedicándonos al estudio de las macroalgas invasoras. Rugulopteris, de hecho, es la cuarta a la que le metemos mano y, bueno, pues no queremos ser agoreros, pero tenemos la sospecha de que no va a ser la última, ¿no? Bueno, pues cuando contactaron conmigo y me pidieron un título así rápido, pues cómo resumo, ¿no? O cómo presento lo que hemos hecho nosotros en los últimos años con Rugulopteris hucamurai. Y pensé que nosotros donde nos hemos centrado sobre todo, pero no exclusivamente, es en la invasividad de esta especie. Bueno, y aquí, pues como le hago yo a mis alumnos de máster en la asignatura de invasiones biológicas, ¿el invasor se hace o se nace? Es decir, la pregunta que a veces hacen los medios de comunicación es: ¿Rugulopteris también es invasora en su área nativa? Pues no. Pero también es verdad que Rugulopteris en zonas que son introducidas, por ejemplo en el lago Tao en Francia, no presenta comportamiento invasor o no presentaba comportamiento invasor. Por lo tanto, en realidad responder a esta pregunta es complicado. Aquí, para abordar, ¿no? o el cómo entender el éxito de una especie invasora, es importante abordar el concepto de invasividad y el concepto de invasibilidad. Invasividad son las características asociadas a la especie que le permiten establecerse y proliferar en esos nuevos ambientes. Es decir, la invasividad es inherente a la propia especie y la invasibilidad son los atributos que están asociados a las comunidades y que le dan una susceptibilidad. En realidad, el éxito de las especies exóticas invasoras es una combinación de ambas y ojalá
hubiera una regla común que nos permitiera identificar a las especies con antelación, ¿no? Yo lo que voy a centrar estos minutos es en la invasividad. ¿Cuáles son los caracteres que tiene Rubulosteris okamurae que le confieren una elevada invasividad y, por lo tanto, produce los impactos que ya José Carlos nos ha compartido? Bueno, pues para empezar, se trata de una especie perenne. Ya, bueno, pues José Carlos ha comentado que, bueno, pues que tiene una variabilidad morfológica bastante evidente. Nosotros empezamos, quizá este fue uno de los primeros trabajos así a largo plazo, entre comillas, que hicimos de la especie, y fue ver cómo eran esos cambios morfológicos a lo largo del año. Observamos que básicamente tenía 3 morfotipos, los 2 extremos que presento aquí, que son el morfotipo fino y el morfotipo grueso, que se van alternando a lo largo del año, de tal manera que el morfotipo grueso aparece en los meses fríos, ahora lo veremos un poquito más en detalle, y el morfotipo fino aparece en los meses más cálidos. Y en la transición entre el fino y el grueso siempre hay unos morfotipos de, bueno, pues de características intermedias, ¿no? Esas diferencias que nosotros apreciamos en tamaño también se han observado a nivel anatómico. Y aquí empiezo a hablar como una botánica, que es lo que soy, ¿vale? A nivel anatómico, la principal diferencia se encuentra en el margen del talo. Los morfotipos finos, que son los que ahora mismo podemos encontrar arrojados en las playas y cuando metemos la cabeza bajo el agua, son talos que presentan, es que con la izquierda no me manejo, son talos que presentan apenas 2 capas de célula en el margen, mientras que el morfotipo grueso, este que ven aquí, pues presenta entre 4 y 5 capas de célula. Esto hace que los morfotipos gruesos sean muy robustos, no se rompen fácilmente, ¿vale? Mientras que los morfotipos finos son mucho más delicados, ¿vale? Y tienden a fracturarse e incluso a desprenderse con una mayor facilidad. Bueno, esta variabilidad morfológica conlleva un problema en la gestión y es que hace difícil la identificación de la especie. Sí que es verdad que, como ha dicho José Carlos, los que hemos visto ya pues, miles de Rubulosteris, ya es que de alguna manera la vemos. Todavía tenemos dudas y yo todavía tengo dudas con algunos ejemplares. Sobre todo, el problema está no en una zona que está muy invadida, porque una zona que está muy invadida no tienes duda. No hay ninguna dictiota nativa que te provoque unas extensiones tan grandes. Pero es precisamente en esos momentos interesantes para la gestión, que son los momentos de alerta temprana, donde un individuo suelto sí que te puede generar una duda de que puede ser una especie nativa, ¿vale? Aquí os muestro, ¿vale? Pues que Rubulosteris okamurae, como os he dicho, presenta una única capa de células medulares, pero en el margen siempre va a presentar como mínimo 2 capas de célula. Como mínimo 2 capas de célula. Ojo, estos cortes no vale hacerlo en cualquier parte del talo, ¿vale? Para una correcta identificación, los cortes hay que hacerlos en las interdicotomías más distales, ¿vale? Porque si lo haces en la base del talo, por identificación te sale que es una taonia, como veremos ahora, ¿vale? Esta médula con una sola capa de célula es algo que comparte con todas las especies de dictiota que tenemos, ¿vale? Lo que distingue a las especies de dictiota con las especies de Rubulosteris es que las dictiotas siempre en el margen van a tener una única célula. Por lo tanto, no podemos confundir, si hacemos un corte, una Rubulosteris con una dictiota. Y hacer un corte es fácil. No hace falta tener un microtomo, no hace falta tener un microscopio, con una lupita que se puede comprar por Amazon por 10 euros puedes hacer un corte y lo ves. Sobre todo con el morfotipo grueso, que es tan gordo que hasta parece que está como perfilado de marrón, ¿vale? Obviamente, las técnicas moleculares son siempre mucho más certeras. Y bueno, y presentaros ahora otra especie del grupo también de las dictiotales, que son las taonias. Nosotros tenemos varias especies de taonia, la atomaria y la pseudociliolata, que no las vamos a confundir nunca con Rubulosteris, porque las taonias son siempre multiestratificadas, tanto en la médula, aquí, como en el margen. Bueno, ¿y de qué manera los morfotipos
tienen que ver con la invasividad. ¿Cómo ligamos esa variabilidad morfológica con el carácter invasor de las especies? Lo que sí que es verdad es que, como también le explico a mis alumnos, forma es función y función es adaptación a las condiciones ambientales. Por lo tanto, nuestra hipótesis de partida es que los morfotipos tienen que estar asociados de alguna manera a las condiciones ambientales y que favorecen la permanencia o la continuidad de las poblaciones en las áreas invadidas. Para ello, bueno, pues con el proyecto de la Fundación Biodiversidad, que intentamos identificar las ventanas espaciotemporales de alta invasividad de la especie, nosotros desarrollamos un par de estudios fenológicos estacionales a lo largo de un año en dos tipos de comunidades diferentes. Uno era una pradera de Posidonia oceanica que estaba invadida desde hacía varios años y otro era una comunidad antiguamente fotófila. Ahora mismo solamente voy a presentar los resultados sobre Posidonia oceanica. Nosotros lo que hicimos es, pues, cada 2 meses fuimos a coger material de Rubulosteri, pues en los marcos típicos de PVC, ¿vale? Y exploramos la invasividad de la especie entendida, por un lado, como la capacidad de ocupar el espacio y, por tanto, competir con las especies nativas, pues a través del estudio de la fenología vegetativa, y por otro lado estábamos muy interesados también en entender la fenología reproductiva, de qué manera Rubulosteri mantiene las poblaciones. Hay varios reclutamientos a lo largo del año, ¿vale? Cómo se asocia esta fenología a los cambios en los morfotipos. Bueno, pues ahora voy a resumir, ¿no? algunos de estos resultados. Lo que muestro aquí es los cambios en el número de individuos, en la densidad, el número de individuos por metro cuadrado sobre la pradera de Posidonia. Tenemos que entender que en este caso no tenemos una ocupación del sustrato al 100%, porque el Rubulosteri está encima de la Posidonia. De manera así rápida, encontramos que el número de individuos, la densidad de individuos es altísima en los meses de verano, pues con unas densidades que van cerca de 3.000 individuos por metro cuadrado, y el mínimo que encontramos pues fue cerca de 1.000 individuos por metro cuadrado en los meses, bueno, pues de final de invierno y primavera. Cuando analizamos la biomasa, encontramos un patrón inverso, que aquellos meses en los que había una alta densidad de individuos, había una baja biomasa por unidad de superficie. Y al revés, en los meses donde habían pocos individuos, pues la biomasa subía mucho. No solamente nos centramos en contar individuos, sino que hicimos una clasificación de clases de tallas, de tal manera que nosotros, pues de nuestras áreas mínimas, fuimos capaces de decir, pues de los 3.000 individuos, 2.000 son de la talla de 0 a 2 centímetros, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues aquí veis un poquito la clasificación de clases de tallas por meses, ¿vale? Y como veis, no todos los meses son iguales. Hay algunos meses en los que el número de individuos juveniles y de individuos pequeños es muy elevado, lo cual nos está mostrando que hay un reclutamiento. Vamos a verlo un poquito más en detalle. En esta gráfica lo que se representa es la frecuencia de esas diferentes clases de tallas, ¿vale?, en los diferentes meses muestreados. Esto nos sirvió a nosotros para explorar si Rubulosteri okamurae, si la población sobre Posidonia oceanica era una única cohorte que se mantenía a lo largo del año, ¿vale? Es decir, nace un individuo y ese individuo está a lo largo de todo el año, o si por el contrario la población sobre Posidonia oceanica se mantenía en base a diferentes cohortes. Lo que observamos que después de un año, en Posidonia oceanica, Rubulosteri okamurae producía 6 cohortes diferentes, ¿vale?, que están asociados a los morfotipos, como vamos a ver ahora. El morfotipo grueso solamente se encuentra presente en la cohorte que dura más tiempo, desde noviembre hasta mayo, ¿vale? El morfotipo grueso son los talos grandes, robustos, ¿vale?, que aparecen en los meses más fríos. Es esa cohorte de larga duración que es la cohorte número 4. Tenemos el morfotipo intermedio,
¿vale? Que aparece en 3 cohortes, las cohortes impares, la 1, la 3 y la 5. Y el morfotipo fino, que aparece en las cohortes 2 y 6, ¿vale? Y que son esos individuos pequeñitos que aparecen, como veis aquí, en el mes de julio, ¿vale? Fijaros, el morfotipo grueso pues se queda restringido a los meses más fríos, ¿vale? Hasta que llega un momento en el que empieza a aparecer el morfotipo intermedio y el morfotipo grueso empieza a desaparecer, ¿vale? Y llega un punto en el que el morfotipo intermedio dura muy poquito, porque aparece ese morfotipo fino, ¿vale? Que es el que nos encontramos ahora mismo los restos en todas las arribazones. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues eso, que hay 6 cohortes que tienen diferente duración a lo largo del año, que esa duración está muy relacionada con los morfotipos, que en algunos meses hay diferentes reclutamientos, comienzan y terminan diferentes cohortes, que ponen de manifiesto un reclutamiento continuo de individuos. Cada cohorte parte del reclutamiento de individuos juveniles. Es decir, hay 6 momentos del año en los que hay un reclutamiento activo de individuos de Rugulopteryx, ¿vale? Y que existe una adaptación de los diferentes morfotipos a todos esos cambios ambientales. ¿Esto por qué es interesante? Esto parece que es ciencia básica y que, bueno, y que es un capricho de botánico. Yo soy una ferviente defensora de que yo no voy a combatir nunca a mi enemigo si yo no lo conozco, ¿vale? Si yo no conozco cómo funciona, si yo no conozco cuáles son sus debilidades. Conocer los momentos de reclutamiento identifican los momentos en los que si se quiere hacer una actuación de gestión o de control poblacional, no hablo de erradicación, sino de control poblacional, esos son los momentos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Ojo, no sabemos si este comportamiento en diferentes cohortes se mantiene o es algo que se mantiene a lo largo de todas las poblaciones en todas las áreas invadidas. Pues a lo mejor está muy ligado a los regímenes de temperatura, no lo sabemos. Bueno, vamos a ver ahora la invasividad, entendida como una elevada capacidad de generar nuevos individuos, esos reclutas que ya hemos puesto de manifiesto en la asistencia de las 6 cohortes. Para ello, pues voy a volver a presentar el ciclo de Rugulosterijo Camurá, ya lo ha presentado José Carlos, es un ciclo típico de una dictiotal, un ciclo diplofásico isomórfico, en el cual, bueno, pues voy a partir de los gametofitos, que son las plantas haploides que generan los gametos, que, bueno, pues que tiene lugar la fecundación, se forma el cigoto, se desarrolla el cigoto por mitosis y forma un individuo morfológicamente similar, idéntico al gametofito. Yo no puedo saber ahora mismo en las poblaciones que tenemos si las plantas son gametofitos o son esporofitos, mientras no tengan estructuras de reproducción. O me ponga a estudiarle el contenido nuclear, que ya lo hemos intentado y es complicado, ¿vale? Los esporofitos son diploides. Los esporofitos son diploides y en biología se asume que los organismos diploides están más fortalecidos frente a los haploides, ¿vale? Estos esporofitos, en el ciclo de reproducción sexual, por meiosis van a formar tetrasporas que cuando germinen deberían de formar gametofitos. Nosotros aquí, a pesar de que hemos visto miles, y digo mirar es mirar bajo la lupa, miles de individuos de Rugulosterix, no hemos encontrado gametangios todavía. Pero también es verdad que los compañeros del País Vasco sí que han encontrado ya gametangios, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues como ocurre con todas las cosas con las algas, la reproducción está ligada a la temperatura, ¿no? Nosotros no sabemos si aquí Rugulosterix es capaz de completar el ciclo. Voy a enseñaros ahora algunas de las estructuras de reproducción. Aquí tenéis una foto típica de una planta que podemos encontrar ahora bajo el agua, ¿vale? Si nos ponemos a bucear, vemos que el morfotipo fino que tenemos ahora mismo está como vestido de faralae, ¿vale? Le salen como flequitos, ¿vale? No son esas plantas limpias del morfotipo grueso que son lisas, oscuras, hermosas, muy fotogénicas, ¿no? Ahora mismo parece todo que está como sucio, ¿no? Eso es así porque Rugulosterix lo que produce son propágulos vegetativos. Son pequeñas plantitas, plantas clónicas, que crecen directamente sobre el propio talo en ambas caras, ¿vale? Ahora os enseñaré algunos datos.
Pero no solamente eso, sino que las plantas que producen propágulo también son capaces de formar monosporas asexuales, ¿vale? Nosotros no hablamos de esporangios, nosotros hablamos de monosporas porque son monosporas simples pediceladas, ¿vale? Y también hemos encontrado que en el conjunto de las esporas asexuales de vez en cuando aparecen tetrasporas meióticas que, si germinaran, meterían una variabilidad genética en la población, lo cual es muy interesante, porque ahora mismo las evidencias nos dicen que toda la población es clónica, ¿vale? Y eso yo sí que lo veo como una debilidad. Es decir, la oportunidad que yo vea de que nos podamos quitar de esta peste negra es que a lo mejor entre un virus, ¿vale?, que se cargue a toda la población, o una bacteria que solamente afecte a ella y se la lleve. Se la va a llevar toda si efectivamente son clónicos, ¿vale? Bueno, aquí veis la imagen de un detalle donde se pueden ver los propágulos, ¿vale?, al mismo tiempo que las monosporas. Y fijaros la densidad tan alta que hay. Eso es un trocito muy chiquitito de talo. Además, bueno, pues también en otros estudios que hemos llevado a cabo, pues nos hemos dado cuenta que Rubulostérix no solamente forma talos directamente sobre el talo, sino que cuando se rompe, sobre todo la parte apical, estas especies crecen solamente por las células apicales. Cuando se cortan las células apicales para el crecimiento, pues la especie lo que dice es, de acuerdo, no te preocupes, yo no voy a seguir creciendo, pero en cualquier cicatriz monta propágulo. Por lo tanto, la planta cuando está rota y se rompe por el roce unos con otros, lo que está aumentando es el esfuerzo reproductivo, ¿vale? Y cada una de estas pequeñas plantitas se suelta y tiene la capacidad de formar un nuevo individuo que va a formar ahora todos los individuos que os voy a enseñar, ¿vale? Así que, obviamente, ese enorme, ¿no?, potencial reproductivo por medios vegetativos y por medios asexuales principalmente, explican la elevada invasividad de esta especie. No hay ninguna especie nuestra que tenga esta capacidad, ¿vale? Y mira que pensábamos que la caulerpa era la peste negra y que no iba a haber nada peor, ¿eh? Yo lo pensaba. Bueno, no voy a poner el dibujito, os resumo los resultados de ese estudio de la fenología reproductiva, ¿vale? La especie está reproductiva por uno u otro mecanismo todo el año, ¿vale? Todo el año tiene la capacidad de generar nuevos individuos. No hay ningún momento en el que digamos, ¡pum!, baja el reclutamiento. Nada, está presente y está presente reproductivamente, ¿vale? Sí que es verdad que en los meses más fríos, pues solamente está con propágulos, no tiene monospora, ¿vale? En los meses de verano, 1 de cada 10 talos tiene la capacidad de formar, nosotros hemos observado que tiene la capacidad de formar alguna de las estructuras de reproducción. La talla mínima reproductiva varía a lo largo del año, pero nos hemos encontrado con individuos de solamente 2 centímetros que ya estaba formando propágulos y esporas. No necesita tener una madurez sexual, es que cuando tienes, pues nada, ¿vale? Pues imaginaros los talos más grandes. Es decir, es una especie que rápidamente intenta mantener sus poblaciones, ¿vale? Hemos encontrado una densidad de propágulos que ronda entre los 10 y los 130 propágulos por centímetro cuadrado. Eso es pegadito, en empalizado unos con otros para no competir por el espacio, ¿vale? En el tema de las esporas, pues nos hemos encontrado densidades que varían entre 50 y 1800. 1800 esporas por centímetro cuadrado, ¿vale? Hagamos unos sencillos cálculos, ¿vale? No nos alarmemos, ¿eh? Como media, talla media de las plantas en la población, 6 centímetros de longitud, ¿vale? Anchura media, 3 milímetros. Si hacemos los cálculos con propágulos, ¿vale? 130 por propágulos por centímetro cuadrado. A ambos lados, ¿eh? Hay que multiplicarlo por 2. Vamos a multiplicarlo por el máximo, 1.500 individuos por metro cuadrado, que es lo que nos ha salido en la fenología vegetativa. Pues nos sale que de solamente 1 metro cuadrado se puede generar en los meses de máxima invasividad cerca de 700.000. Vamos a ser prudentes, va a decir, mira María, todo el talo no está cubierto, ¿vale? Ni todos los talos, tampoco. Venga, pues vamos a reducirlo al 10% o al 1% si queréis, para no pillarnos los dedos. El 1% de 700.000 es mucho, ¿no? Por metro cuadrado, ¿verdad? Con las esporas, peor todavía, ¿vale? Pues hay que sumar lo que produce por propágulo y lo que suma por espora. Yo no he querido hacer el cálculo, pero
la pregunta que surge después de todo esto es, ¿hay fondo suficiente para tanto talo? ¿No? Es decir, es como hay algo que está echando semillas en el fondo del mar, ¿no? Pero perdóname, es que no hay tanto fondo para que crezca tanta semilla, ¿vale? La explicación la vamos a ver ahora con un par de vídeos. O por lo menos esa es nuestra hipótesis, nuestro pensamiento, ¿vale? Esta es Rubulosteris en su hábito bentónico, ¿vale? Como las imágenes que ha presentado José Carlos. Pues una ocupación del 100%, de vez en cuando te aparece pues un Spherococcus coronopifolius, algunas Parragopsis, pero esta es la ocupación, ¿vale? Las plantas están muy compactadas unas con otras, casi como digo que se ponen sobre todo en los extraplomos en empalizadas para no sombrearse, no se abren al 100%, fijaros los talos como están replegados unos sobre otros, ¿vale? Y la densidad es muy alta. Bueno, ahora este otro vídeo. Es que Rubulopteryx no es solamente bentónica, es que Rubulopteryx es planctónica también. Y nuestra sospecha es que la mayoría de la biomasa que llega de Arribazones es biomasa que jamás ha tocado el fondo. Estas plantas pueden haberse generado directamente en el agua, nunca han tocado el fondo. De hecho, Rubulopteryx tiene una capacidad de refijación, una vez desprendida, casi nula. Las plantas, los que buceamos sabemos que a Rubulopteryx muchas veces la haces así y hacen las plantas, ¡pum!, se te va, porque el sistema de rizoides que tiene es débil, es chapucero, ¿vale? No es lo que tiene las Parragopsis. La Rubulopteryx se desprende muy rápido, ¿vale? Por lo tanto, se generan unas balsas enormes, pero estas balsas no se han generado del material que se ha desprendido. Estos son plantas que se han soltado, que se han rozado, que han formado propágulos y esporas en la columna de agua y se mantienen así. Rubulopteryx es altamente invasiva porque utiliza toda la columna de agua para mantener las poblaciones. Lo que nosotros vemos en el bento probablemente es un porcentaje bajo de toda la población. Y esto es lo que produce el impacto socioeconómico. El impacto ambiental lo producen las plantas que están fijadas al bento, pero estos son los responsables del impacto socioeconómico. O esa es nuestra hipótesis. Bueno, voy terminando. Otro carácter, ¿no?, que le confiere una alta invasividad a Rubulopteryx, esa capacidad de dispersión, ¿no?, que como ya hemos visto utiliza medios naturales como las corrientes marinas, esas no son controlables, pero luego también utiliza vectores de origen humano, los vectores de transporte marítimo, ¿no? Uno de los primeros estudios que nosotros hicimos fue ver la capacidad o intentar ver si Rubulopteryx realmente había sido capaz de sobrevivir a las condiciones de transporte de sus áreas nativas en el Pacífico Asiático, con esas largas travesías, ¿vale?, de hasta 3 semanas y llegar en condiciones. No solamente que sobrevivan al transporte, sino que una vez que lleguen en condiciones para poder asentarse, ¿vale?, las diferentes fases de las invasiones. Bueno, pues nosotros hicimos un experimento en el cual mantuvimos Rubulopteryx durante 10 y 20 días en oscuridad y comparamos los resultados con plantas que habían sido mantenidas en las mismas condiciones, pero en condiciones de luz, ¿vale? Y lo que observamos es pues, lo que... espérate. Lo que observamos es que la tasa de supervivencia, tanto después de 10 como de 20 días, era altísima, ¿vale?, en 15 grados. Y en 25 grados, pues bueno, pues bajaba ya un poquito, ¿vale? Pero en realidad esta especie ha podido llegar por aguas de lastre perfectamente. Pero esto no solamente es interesante para entender cómo se ha introducido, sino también para entender la importancia que tiene la resuspensión de bolsas de algas por corrientes o por actividad pesquera, rescatar plantas que se han salido de la zona fótica, ¿vale?, donde pueden permanecer en esa zona fuera de la luz durante 3 semanas y cuando las resuspenden otra vez a las zonas fóticas vuelven a vivir, ¿vale? Bueno, la segunda parte del experimento fue ver si esas plantas que habían sobrevivido a esos periodos de oscuridad luego podían crecer. Y bueno, pues las tasas de crecimiento variaban un poquito en función de temperatura, pero un porcentaje alto de esas plantas que habían sobrevivido eran capaces de seguir creciendo.
Por lo tanto, esa elevada capacidad dispersiva es también otro potencial. No debemos ser tan ingenuos como para pensar que Rubulosteri no sigue siendo introducida desde sus áreas nativas. Mientras nosotros no frenemos los vectores de introducción primaria, Rubulosteri sigue entrando, probablemente acompañada, ¿vale? A nosotros, a nivel de gestión, nos interesa también los vectores de dispersión local, y aquí el papel de la pesca es fundamental. Pero de eso no voy a hablar. Y bueno, concluyendo, la invasividad de Rubulosteri hokomurae reside principalmente en que tiene con una elevada capacidad de adaptación ambiental por medio de los morfotipos, un elevado y continuado reclutamiento de nuevos individuos por mecanismos clónicos, con la presencia de hasta 6 cohortes diferentes, una reducida talla mínima de 2 a 8 centímetros, una elevada capacidad de ocupación del espacio con un alto número de individuos y biomasa que se van alternando a lo largo del año. Ese tipo de hábito que tiene, que puede ser tanto bentónica como planctónica, y una elevada capacidad dispersiva por corrientes y vectores humanos, y la capacidad de sobrevivir a largos periodos de oscuridad que permite que talos puedan ser devueltos a la luz y seguir generando problemas. Y bueno, yo quiero nuevamente agradecer el interés y la invitación, y es obligado que diga que todos estos resultados no son míos, sino que bueno, pues es el fruto de un grupo muy bien avenido, que nos llamamos el Grupo Allian, que fue el seudónimo del primer proyecto que tuvimos con algas invasoras, y tengo que nombrarlo pues al doctor Julio de la Rosa, que nos ha acompañado hoy, de la Universidad de Granada, y los compañeros de la UMA, Antonio Román Muñoz Gallego, Raquel Carmona, María y Jesús Rosa, que está haciendo precisamente la tesis de este tema. Y nada, muchísimas gracias. No sé si puedo hacer un apunte en relación con lo que acaba de comentar María. Sí, por supuesto. Es curioso que en la fecha en la que habéis organizado este evento coincide, esto fue el pasado domingo. Perdona, Fran, te voy a presentar para que todo el mundo sepa quién eres, rápido. Él es Francisco Sierra y es el capitán marítimo de Ceuta. Sí, os decía que curiosamente la fecha en la que habéis organizado este evento coincide prácticamente, porque esto ocurrió el pasado domingo, con la obligación que tienen los buques de instalar plantas de tratamiento de aguas de lastre. El Convenio Internacional de Aguas de Lastre se firmó en el año 2004. En el 2017 entró en vigor. Sabéis que para que un convenio internacional entre en vigor, pues hace falta que un gran número de países que sumen una serie de toneladas, toneladas de buques, quiero decir, en la suma de las toneladas de todos los buques, alcancen un determinado valor, y a partir de ahí ese convenio internacional entra en vigor y, lógicamente, es obligatorio para todos los países signatarios del convenio. Esto sucedió en el año 2017. Pero, claro, hubo que darle, digamos, hubo que establecer un calendario para darle tiempo a que los armadores de los buques fuesen capaces de montar esas instalaciones que, por otra parte, además, estaban en desarrollo, porque eran instalaciones muy novedosas. Entonces, curiosamente, el domingo pasado, digamos que se supuso el deadline, la fecha límite para todos los buques que hacen viajes internacionales y que tienen que montar estas instalaciones. Nosotros, durante todos estos años, hemos estado haciendo una serie de inspecciones en buques extranjeros, fundamentalmente, porque ya se estableció un sistema de cambio de agua de lastre en alta mar, hasta que llegáramos a la fecha límite para montar estas instalaciones de las que hablo. Entonces, básicamente, lo que se pedía es que los buques, digamos, deslastraran en alta mar a más de 200 millas, a más de 200 metros de profundidad, porque bueno, las algas que pudieran contener en esos tanques de lastre, supongo que en mar abierto esas algas tienen pocas posibilidades de sobrevivir, ¿no? Y eso ha sido, digamos, un periodo transitorio que han sido durante unos años,
que hemos estado desde las capitanías marítimas a nivel mundial, quiero decir, comprobando que los barcos tenían los registros oportunos de que efectivamente se habían estado haciendo esos cambios de agua de lastre para no tener que deslastrar aquí agua contaminada, vamos a decir, agua que contuviera especies invasoras, ¿no? Y bueno, esto quiero decir que no sé si estáis al tanto, pero fue este domingo, 8 de septiembre, cuando se alcanza esa fecha límite y a partir de ahora todos los buques deben montar estas plantas de tratamiento de las que hablo. Con lo cual, yo entiendo que, bueno, si nosotros fuimos los culpables, cuando digo nosotros me refiero al sector marítimo, de la llegada de esta especie invasora, bueno, pues por lo menos hemos hecho lo que hemos podido en el sentido de, a partir de ahora, este alga va a tener muy pocas probabilidades de llegar hasta aquí. Solamente era ese comentario. Pues, pues muchísimas gracias, Fran, por tu apunte, muy, muy oportuno. Y bueno, realmente yo creo que ha sido una feliz coincidencia, ¿no? Este evento que nos comentas con la realización de... sí, me dice Elvira que estaba programado. Bueno, y además, bueno, me alegra muchísimo que Fran esté aquí, haga este apunte, sobre todo por la necesidad clara de que las administraciones en los diferentes niveles estén perfectamente coordinadas, pues simplemente para el control, por un lado, de esta especie y por otro, en evitación de nuevas infestaciones, llamémoslas así, ¿no? Bueno, María, muchísimas gracias por tu charla. Ha sido clarísimo. A mí realmente se me han quedado muchas preguntas en el tintero, después tendremos la oportunidad de planteárselas a María, a José Carlos, a Elena, pero realmente me ha puesto los vellos de punta la capacidad de reproducción vegetativa de la especie, el tema de los trocitos emitiendo talos, la gran cantidad de diminutos